Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Desde la ciudad de Houston, este es el podcast de Veritas Fidei. Somos sus anfitriones, mi esposa, Mónica Franco. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Cris. Andamos corriendo, poco cansados, pero siempre que es el podcast, tratamos de que nada nos los impida. Fíjate, siempre va a haber obstáculos para hacer las cosas y hoy no fue la excepción, pero aquí estamos. Y es un honor estar contigo, Moni, como siempre, mi amor. El honor es mío. Bienvenidos a todos. Gracias por dejarme ser parte de todo esto. Gracias a ustedes también por ser parte de este podcast, de esta transmisión, de este ministerio que pues ya tenemos 2 años que cumplimos este cometido, ¿no, Moni? Sí, el 28 de marzo cumplimos 2 años de hacer el podcast. Así que sean partícipes de este festejo. Gracias a Dios, toda la gloria a Dios. Y bueno, vamos a seguir ahora. Estamos en un segmento que hemos dedicado a hablar del cristianismo y la política. Hemos hablado de cuestiones controversiales, cosas que por lo general en las iglesias no se abordan, pero creemos que son cosas que a Dios le importan. Creemos que son cosas también relevantes a la cultura actual, que nuestros jóvenes, nuestros hijos y en general toda la gente están expuestas a esto, y nuestro propósito es desenmarañar a veces ideas complejas que están engranadas en la cultura para saber cómo actuar como cristianos y qué es lo que le agrada a Dios, cómo actuar de manera que a Dios le agrade. Así es. Antes de entrar al tema, Cris, aquí hay un saludo muy importante. Marco Antonio Díaz. Buenas tardes, mi Cris y Moni. Saludos desde Bernal, de parte de Ana Gloria, Tony, Janet y yo. Amigos, familia, los amamos. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición leer mensajes como estos. Los amamos. También, antes de empezar, quiero otro saludito. Alirio Augusto Cañaveral Valle. Muy buenas. Dios los bendiga y saludos desde Medellín, Antioquía, Colombia. Alirio, un abrazo hasta Colombia. Bueno es que hayan cristianos en la política, pero no pastores que abandonen el ministerio por la política. Sí, es cierto. Vamos a hablar un poco de eso. Creo que hay veces que se confunden las dos cosas. Se confunde el evangelio y la política. Precisamente es el tema de hoy y vamos a tocarlo. Por favor, mándenos sus preguntas, mándenos sus dudas, manden sus comentarios. Hacemos lo posible por pasarlos al aire en vivo, todos los mensajes, las preguntas que tengan. Y obviamente después del podcast nos quedamos y vemos también mensajes que no hayan podido ser respondidos o comentarios, los vemos, todo lo leemos, ¿verdad, Moni? Sí. Y es importante que si tienen preguntas nos las hagan llegar. Vamos a pasar también un correo electrónico que tenemos. Hemos contestado esta semana preguntas también que nos llegan de todo tipo. No tiene que ser nada más del tema de hoy. Así que muy bienvenidos sus comentarios y preguntas. ¿Qué te parece si comenzamos, Cris? Adelante, empecemos. Y el tema de hoy lo hemos titulado Cristianismo, Política y Justicia Social. Y nos vamos a enfocar en esta última parte, justicia social. Es un tema que se ha confundido mucho hoy en la cultura. Y a Dios le importa la justicia. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo, pero cuando hablamos de justicia social, de alguna manera la frase compuesta o la palabra compuesta nos hace pensar en sociedad y en justicia, y que hay algo injusto en la sociedad y entonces se debe hacer algo al respecto. Por lo menos esa es la idea general. Y también muchas iglesias progresistas o progresivas, y aquí me refiero a iglesias que están mezclando el evangelio con ideas sociales o ideas foráneas al evangelio y están corrompiendo el evangelio. A eso me estoy refiriendo, a iglesias progres o progresistas.
no están progresando, están degenerando el evangelio, pero ese es el término general que se usa hoy para referirse a este tipo de iglesias. Y muchas de estas iglesias han cambiado el evangelio por conceptos de justicia social. Y denme un momentito porque ahorita vamos a definir bien estos términos de justicia y justicia social. Hablando de iglesias progres, hay por ahí un pastor muy conocido aquí en Estados Unidos por lo menos, que se llama John Pavlovich, y escribió esto, y aquí es a donde vemos muy claramente la corrupción del evangelio. Dice: creemos que la justicia social es el corazón del evangelio. Me pregunta, ¿es eso cierto? ¿Es la justicia social el corazón del evangelio? ¿Vino Jesús a hacer una reforma social? ¿Ese fue su propósito principal? Bueno, muchas iglesias progres hoy piensan que eso es el caso. Muchos cristianos también se están subiendo en el autobús de la justicia social y lo están mezclando, corrompiendo y confundiendo con el evangelio. Así que vamos a hablar un poco primero de definiciones y darle claridad a este concepto de justicia social. ¿Qué te parece, Moni? Adelante, Cris. Hay un sociólogo y escritor muy eminente aquí en Estados Unidos, también se llama Michael Novak, y él habla de esta confusión y esta dificultad de tratar de definir lo que es justicia social. Él escribe así, y lo cito: la justicia social es uno de los términos más utilizados en el discurso ético y político. También es un término que se utiliza con menos cuidado. He buscado en vano definiciones del mismo. En su suavidad y calidez, todo el mundo quiere abrazar esta idea, pero prácticamente nadie le dará una definición directa. Así que confusión primero en cuanto a qué es justicia social y a qué nos estamos refiriendo. Ahora, vamos a hablar entonces de justicia y hablemos también de justicia desde el punto de vista bíblico para entonces poder aplicarlo a la sociedad. ¿Qué les parece? Bueno, uno de los primeros que definió lo que es justicia fue Aristóteles, el gran pensador griego. Desde entonces ya había este concepto de justicia y él decía que la justicia es darle a cada persona su justo merecido. Darle a cada persona su justo merecido. El gran pensador cristiano también, San Agustín, expandió o definió un poquito también de manera más suave la justicia. Él dijo que la justicia es ver que cada uno reciba lo que le pertenece, o que a cada uno se le dé lo que le pertenece. Bueno, ahora el término en nuestra sociedad actual es más vago y ha quedado muy relegado y asociado con valores más bien liberales y no tanto en términos de justicia social general. Sí, entonces hay ciertas causas que hoy en día, y aquí estamos hablando de la cultura, aquí vamos ya a empezar a aterrizar este concepto de justicia social en la cultura actual y en la cultura de hoy. Me refiero a que este concepto de justicia social ya no está siendo usado en el término más general de que debemos tener una sociedad más justa, con lo cual yo creo que no hay ninguna persona que esté en desacuerdo con eso. Creo que las sociedades en general tienen mucha injusticia y debemos buscar que haya más justicia y no menos justicia en la sociedad. Creo que no hay controversia en cuanto a esto. El problema es que hoy en día, en nuestra cultura, la justicia social tiende a asociarse con cuestiones muy específicas y voy a mencionar aquí algunas. Por ejemplo, los derechos de la mujer o
causas ecológicas como salvar a los delfines o cambio climático o cosas de inmigración o derechos para las personas trans y homosexuales o derechos para los indígenas o el conflicto en Palestina, casi siempre a favor de los palestinos e invariablemente en contra de Israel. Pero, por lo general no se aplica a, por ejemplo, la cuestión del aborto, a millones de bebés que son eliminados legalmente cada año, o a las persecuciones y matanzas de ciertos grupos como cristianos, como lo que está sucediendo hoy en día en Nigeria. Y yo les aseguro que tal vez muchos de ustedes no saben ni lo que está pasando. Búsquenlo en redes sociales o en las noticias. Matanzas de cristianos en Nigeria. Entonces, Moni, aquí hay un punto muy, muy interesante porque ciertos grupos ya han agarrado este concepto de justicia social y se han adueñado de él. Y solamente ciertas causas son dignas de entrar en esta burbuja de justicia social. Uh-huh. Ese es mi problema con esto. Y digo, no sé qué piensas, pero todos tenemos amigos, familia, conocidos que están metidos tal vez en algunas de estas causas. Y yo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? No vamos a decir todas estas causas están incorrectas. Derechos a la mujer, desde luego. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y aquí estoy metiendo a mi esposa en particular, porque es mujer, y yo estoy a favor de los derechos de la mujer. Pero por el otro lado está la parte también feminista, que ha hecho mucho daño a la sociedad, ¿no crees, Moni? Sí, como los que ya hablamos de hombres compitiendo contra mujeres, hombres metiéndose al baño de mujeres, de lo que ya hablamos, ¿no? Uh-huh. De ese tipo. ¿O qué tal de los derechos de la mujer? Porque aproximadamente de la mitad de los bebés abortados son mujeres. Uh-huh. Entonces, hay cierto, por ejemplo, cambio climático. Estoy en contra del cambio de que seamos buenos administradores de la naturaleza. Claro que no. Pero cuando esto se toma como una cruzada y entonces nos enfocamos en el cambio climático, cuando que hay muchas causas mucho más nobles y problemas más graves a los que como cristianos nos podemos enfrentar, ¿por qué no hacerlo? Es decir, creo que sería muy injusto decir, voy a agarrar una causa justa. Y aquí no lo digo para presumir, por ejemplo, y lo voy a mencionar porque no me da pena. Pero, por ejemplo, desde hace ya tiempo, Moni, hemos estado apoyando niños necesitados a través de una organización cristiana. ¿Sí? Es una sociedad, es una organización de beneficencia. ¿Sí? Entonces, a ver, si me das a escoger entre ir a hacer manifestaciones contra el cambio de clima o porque no estamos usando suficientes autos eléctricos, pero hay niños muriéndose en todo el mundo, ¿a qué causa creen ustedes que debamos preocuparnos más? ¿Niños que están muriendo y que tienen necesidades básicas que no se están cumpliendo? ¿O vamos a quejarnos de que tenemos demasiados autos que no son eléctricos? De nuevo, y ya veo los comentarios venir, Moni. Van a decir, es que a ti no te importa el clima. Sí me importa el clima. Dios es el creador de todo y nos debe importar ser buenos administradores de la creación. Desde la creación del hombre, el hombre le confió, Dios le confió al hombre a ocuparse de la creación. De nuevo, no estoy en contra de esto. O de nuevo, hablemos un minuto del conflicto en Palestina.
con Israel y Palestina y Hamás, que está ahí metido, que vamos a decirle y llamar al pan pan y al vino vino. ¿Qué es el Hamás, Moni? Hamás. Los terroristas. Son terroristas. Es una organización terrorista 100%. Llamémoslo como es. Ahora, ¿quiere decir eso que Israel está impune de haber hecho cosas también malas en cuanto al conflicto? No, tampoco estamos diciendo eso. En cualquier guerra y en cualquier conflicto armado siempre se cometen atrocidades de ambos lados. Pero vayamos y seamos honestos. Hamás es una organización terrorista y lo leímos hace unos meses, Moni. Leímos los estatutos y el manifiesto de los propósitos de Hamás. ¿Y cuál era el número 1? Destruir Israel. Destruir al Estado de Israel. En sus estatutos, búsquenlo. Si creen que estoy bromeando, ahí están. Como dicen aquí en este país, Google it. Búsquenlo en las noticias, en redes sociales, en Google. Entonces, esta cuestión de justicia social se ha convertido en un simple eslogan confuso para promover la idea de que el gobierno o los gobiernos deben hacer algo importante o algo que está mal, pero el escoger qué causas es algo selectivo. Es decir, del aborto, no. Eso es un derecho. No es una causa de justicia social. Que estén matando cristianos, no hay problema. Lo ignoramos. Mejor vamos a hacer cualquiera de estas otras cosas que mencioné. Hagamos una afirmación que creo que todos, por lo menos si somos creyentes, vamos a poder estar de acuerdo. El gobierno y los gobiernos nunca han sido o serán el conducto para tener justicia social en el sentido del cristianismo. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede transformar corazones y mentes. Solo puede evitar que las sociedades se destruyan por dentro por medio de establecimiento de leyes y ojalá que sean leyes justas. Muchas de estas leyes no lo son. Pero el propósito de los gobiernos y de las leyes es evitar el caos en sociedades, habíamos hablado de esto, Moni. ¿Por qué se necesita policía? Porque todos son muy lindos y buenos. Porque todos son muy lindos y buenos, y cuando nadie te está viendo y cuando no hay policía, todos se tratan bien y amablemente y se dan galletitas horneadas a las 6 de la tarde. ¿Cierto? Cierto. No, la policía existe y es curioso. Y ahorita voy a comentar algo, pero la policía existe, mis hermanos y amigos, porque somos una raza corrupta. Porque si no hubiera policía, ¿y qué es lo que sucede? Cuando hay, por ejemplo, algún siniestro, un huracán o alguna inundación o etcétera, y la fuerza policíaca está impedida de hacer su trabajo normal, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a haber saqueos, robos, etcétera. La sociedad implosiona. Y es muy curioso que pensemos que el hombre es inherentemente bueno, porque si el hombre fuera inherentemente bueno, no necesitaríamos ni leyes ni policía. No necesitaríamos gobierno. Pero Dios en su sabiduría sabe que, y el libro de los Romanos, en el libro de Romanos, Pablo dice que toda autoridad y todo gobierno ha sido establecido por Dios. ¿Por qué? Porque si no nos estaríamos matando unos a otros. Por eso.
Pero de nuevo, el gobierno nunca va a ser el conducto para que haya justicia en el sentido pleno y completo como lo promete el cristianismo. La verdadera justicia, y si no se van con nada, hoy váyanse con esto nada más. La verdadera justicia, en cualquier sentido, social o no, empieza en los corazones de la gente, con la transformación del corazón y la mente de los individuos, no en programas sociales establecidos por el gobierno. De nuevo, el papel del gobierno no es convertir a un país en el jardín del Edén. Eso nunca va a suceder. Y por eso se me hace curioso que hay tanta gente invertida en el gobierno, y aquí voy a decir algo también porque no quiero que se me confunda, Moni. No está mal que cristianos participen en política. Ya lo hablamos la vez pasada. Uh-huh. Lo que está mal es que como cristianos pongamos nuestra esperanza de que el gobierno va a arreglar todos nuestros problemas sociales. Eso no va a suceder. Cris, antes de seguir, porque suena muy romántico y suena como un mundo de caramelo, tienes que cambiar tu corazón y tu mente. Y vivimos en un mundo malo. Y eso de cambiar tu corazón y tu mente suena como así, pues vamos a construir un mundo de caramelo, ¿no? Uh-huh. Vamos a explicar cómo sería en la vida real. ¿Qué significa cambia tu corazón y tu mente? Y ojo, porque nosotros hemos dicho casi en todos los programas que no nos gusta esta frase de Disney, sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que estamos diciendo, sigue, no esa frase que tanto criticamos, sigue tu corazón, y que estamos diciendo ahorita, cambia tu corazón y tu mente? O sea, porque suena muy romántico y sí, un mundo de caramelo, pero en realidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nada más y nada menos que a lo que dijo Jesús, y de hecho tienes razón. Cuando hablamos de esta frase de Disney de sigue tu corazón, bueno, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, no sigas tu corazón porque tu corazón es engañoso, es perverso. Entonces, si sigues tu corazón, vas a arruinar tu vida. De hecho, esa es la forma más rápida y efectiva de arruinar tu vida. Gracias, Disney. ¿Sí? A millones de niños se les inculca, bueno, haz lo que tu corazón te diga. No, la Biblia dice, no sigas tu corazón porque es engañoso. Uh-huh. ¿Y qué dice entonces la palabra de Dios? Necesitan transformar su corazón y alinearlo con la voluntad de Dios. La mejor manera y gran pregunta, gracias Moni, porque la mejor manera de promover una ciudadanía virtuosa con una buena moral común y una sociedad justa es mediante la transformación de los corazones de la gente por el Evangelio. Si el corazón del ser humano estuviera bien, no necesitaríamos cambiarlo. Y entonces, claro que escucha tu corazón. Pero hay algo mal en el corazón del hombre. Y allí es donde entra Jesús. Jesús dijo que alejados de mí nada van a poder hacer. De hecho, dijo, les es necesario nacer de nuevo. No solo necesitas un nuevo corazón, necesitas transformarte por completo. Uh-huh. Sí, o sea, no es voy a limpiar el mundo porque le voy a dejar un mundo mejor a mis hijos. No, a ver, ¿quieres dejarle un mundo mejor a tus hijos? Enséñales a tus hijos qué significa no seguir tu corazón de acuerdo a Disney y seguir tu corazón de acuerdo a Dios, ¿no? Exactamente, y ese es el mejor legado que unos padres le pueden dejar a sus hijos, que no hay nada en este mundo que valga la pena más que lo que Jesús haga en tu corazón y en tu vida. Y eso entonces, como dice la palabra de Dios, va a redundar a vida eterna. Vida eterna. Tengamos la conciencia de que en este mundo las cosas no van a mejorar. Si acaso se mantendrán bien, lo más seguro es que van a empeorar. Y de hecho la palabra de Dios dice que van a empeorarse. Ahora, perdón, Chris, adelante. Te digo, vuelve a sonar muy romántico. Lo más importante es lo que Jesús haga en tu corazón. ¿Cómo es la vida realmente siendo cristiano? Es fácil, Moni. Facilísima. Sigue tu corazón.
No, de hecho Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz. Esa fue la analogía de Jesús. No dijo, vayan y agarren chocolatitos y dulces y síganme porque vamos al camino amarillo y todo va a ser feliz y flores en el campo. Uh-huh. Dijo, tomen su cruz y síganme. Y además dijo también, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Por otro lado, también dijo, ligera es mi carga. ¿Sí? Y también dijo algo muy importante, y lo voy a citar aquí, que está en Juan 15:5, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces Jesús utiliza una analogía con la vid y dice, miren, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Si no se alimentan de mí, si las ramas no se alimentan del tronco, no van a poder dar fruto. Eso es inevitable. Y cualquier cosa que hagamos para alimentar nuestro corazón, independientemente de Jesús, no va a redundar en justicia de ningún tipo. Primero debe haber una transformación. Entonces, vayamos un poco más allá, Moni y hermanos y amigos y familia. ¿Qué dijo Jesús sobre justicia social? Bueno, Jesús no dijo, aquí está mi definición de justicia social. No. Pero dentro de los mensajes de Jesús podemos ver estos matices de justicia social. Jesús dijo que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este fue el resumen en Mateo 22:36, cuando llegaron a preguntarle a Jesús, bueno, de todos los mandamientos que hay, no son 10 nada más. La ley se divide en 613 y si somos más minuciosos, incluimos todo el Pentateuco, más de 10,000 mandamientos en la Biblia. Y le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más importante, maestro? Y él resume la ley en 2. Lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con el ser humano. Y si hacemos esas dos cosas, va a haber justicia social. De hecho, va a haber justicia en el mundo. 1, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y 2, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregunta: ¿ustedes creen que necesitaríamos policía si la gente se amara a sí mismo? Si la gente amara al prójimo como a sí mismo. Sí, estoy haciendo una pausa para que pensemos en esto. Si la gente amara a su prójimo como se ama a sí mismo, porque la verdad es que la mayoría de la gente se ama a sí mismo demasiado. ¿Ok? Y si la gente se amara a sí mismo amaran al prójimo como se aman a sí mismos, no habría problemas, no habría abusos, no habría corrupción, no habría robos, etc. Esa es la verdadera justicia social de la que Jesús habla. Entonces, en cierto sentido, esta es una definición significativa de lo que es verdadera justicia social, no una versión hashtag de redes sociales inventada por políticos. De hecho, Jesús ordenó ayudar a los necesitados y que demos en secreto. Esa es la verdadera fuente de justicia social, pero requiere de una transformación. Ahora, hay un gran problema y estamos invitando de nuevo al doctor Juan Valdés próximamente para hablar de este tema, que es estas ideas progresistas y liberales
y corruptas que se están comenzando a meter en las iglesias ya desde hace tiempo, para poder distinguir qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque de nuevo, como dije al principio, Moni, muchas de estas iglesias y muchos cristianos están mezclando estas ideas de justicia social con el evangelio. Como voy a leer de nuevo esto que leí al principio. Pastor liberal dijo: creemos que la justicia social es el corazón del evangelio. Bueno, volvamos un momento. ¿Qué es el evangelio entonces? ¿Y qué tiene que ver con esta justicia social? Bueno, el evangelio se define, cuando el evangelio se define correctamente, la justicia social y la justicia social la enmarcamos dentro del contexto del evangelio y la justicia de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo, entonces ya vamos a agregar mucha claridad a este problema. Ahora, primero definamos qué es el evangelio. Bueno, me gusta cómo Gregory Koku define el evangelio en 4 partes muy simples: creación, caída, redención y restauración. 4. De nuevo: creación, caída, redención y restauración. Y él dice, el resumen del evangelio que me gusta y estoy de acuerdo con lo que dice es esto: Dios creó el mundo y todo lo que hay en él y lo llamó bueno. Dios entró en su creación para redimir a las personas que había creado, vivió una vida sin pecado y pagó por nuestra rebelión, por nuestro pecado, con su muerte. Él venció a la muerte, resucitando de entre los muertos, y ha hecho un camino para que estemos en su presencia para siempre, siempre y cuando aceptemos su don gratuito de salvación y ponemos nuestra confianza en Él. Me gusta esta definición. El doctor Gary Habermas lo define aún más simple, y él dice que Pablo en 1 Corintios 15, en los versículos 1 y 2, define muy bien el evangelio. Y de hecho Pablo, y voy a parafrasear 1 Corintios 1 y 2, y lo que está diciendo Pablo ahí, está escribiendo a la iglesia en Corinto y les está diciendo algo así, lo voy a parafrasear. Les dice: les voy a dar el mensaje más importante que yo también recibí. Les voy a dar el mensaje más importante que les pueda yo dar, se los voy a dar ahora. Y es un mensaje que yo también recibí. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no lo son. Y después, en los versículos siguientes, habla de el mensaje del evangelio, que es básicamente deidad, muerte y resurrección de Jesús. Deidad, muerte y resurrección de Jesús. Bueno, una vez que hemos definido con cuidado el evangelio, Jesús, lo último que hizo después de la resurrección y después de dejar a sus discípulos, en Mateo 28, 19, no les dijo: id y pelear por mejores condiciones de trabajo. Perdón que lo diga así, pero id y, por favor, salvar a los delfines. Id y, por favor, luchen por su derecho a tener autos eléctricos. No dijo nada de eso. Y no quiere decir de nuevo que Jesús no se interesara en la creación o en nuestros derechos o en los derechos de la mujer, etc. Dijo: ir y hacer discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo: vayan y luchen contra el Imperio Romano
de todas las injusticias que les están haciendo. Vayan y peleen por la libertad de los esclavos. Vayan y peleen. No, dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque cuando haces un discípulo y Jesús entra en su vida, empieza la transformación del corazón de la persona y eso entonces deriva en justicia social. La justicia social por sí misma, fuera de la transformación del hombre, es imposible, es utópico, es una ilusión, un espejismo, algo inalcanzable. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Ahora, perdón que haga un paréntesis. Adelante, Moni, sí. Eso se me hace de lo más importante y es a lo que iba. La importancia de verdaderamente, ¿quieres dejarle un país, un futuro mejor a tus hijos? No es limpiándole las calles. Claro. Es desde chicos, desde lo que les enseñas, de enseñarles la importancia de que si tienes a Dios en tu vida, todo se alinea, ¿no? De que cuando estás en un mal momento enojado, no vas a ir y hacer lo peor, vas a pensar, quiero agradar a Dios, no quiero explotar y seguir mis impulsos. Quiero agradar a Dios. ¿Qué hago en esto? Y siempre agradar a Dios es lo que no queremos hacer. Es lo más difícil. Sí, es lo que decía. Queremos agradarnos a nosotros. Ser verdaderamente cristiano del día a día es muy difícil. Sí. Porque es muy fácil querer complacer esas explosiones y esos enojos y esa venganza del día a día, de los pleitos, de todo, a querer agradar a Dios. C.S. Lewis lo dijo y lo dijo de una manera muy, muy chusca, pero dijo, yo siempre supe que el cristianismo sería difícil, que el ser cristiano no es algo fácil y muchas veces no me sentiría bien simplemente de ser cristiano. Siempre supe que para sentirme tal vez bien me tomaría una botella de Oporto y eso me ayudaría. Si quieres ser cristiano verdadero, es difícil, pero la alternativa es destrucción, caos y muerte. No lo recomendamos. Uh-huh. Entonces es muy cierto, Moni. Por otro lado, hay que estar conscientes que de este lado de la eternidad no vamos a alcanzar la verdadera justicia. De nuevo, de este lado de la eternidad nunca vamos a alcanzar la verdadera justicia. Este es un mundo injusto, es un mundo caído, es un mundo perverso. Pero me gusta la analogía de nuevo de C.S. Lewis, que si ustedes se ponen en mente un poco esas imágenes de los soldados desembarcando en las playas de Normandía, donde el caos y la maldad de los nazis ya había dominado toda Europa y llegan los aliados a tratar de rescatar todo eso. Y Lewis utiliza una analogía similar y dice, el juez justo ya ha desembarcado. Ya llegó, ya está aquí con nosotros. Vamos a unirnos a esa campaña y esa campaña es ir y hacer discípulos a todas las naciones. A través de nuestra misión de llevar el evangelio a todo el mundo, la libertad nace en los corazones de hombres, mujeres y a menudo la verdadera justicia social seguirá naturalmente. Por ejemplo, la labor de abolicionistas que lograron establecer leyes que liberaron a millones de esclavos en Norteamérica como William Wilberforce y John Wesley, fue consecuencia directa de su profunda fe en Cristo, donde la Biblia dice que ya no hay esclavo ni libre.
y donde Pablo escribe a Filemón, que era dueño de un esclavo llamado Onésimo, y le dice: este esclavo ahora es tu hermano, recíbelo como si fuera yo. Y en las iglesias primitivas y en los primeros años de la iglesia había esclavos y libres, ciudadanos romanos y ciudadanos de otros lugares, de todas clases sociales. El cristianismo rompió todas esas barreras sociales. Eso no se logra con ningún tipo de ley. Se logra con un cambio en el corazón. Así que, para terminar y concluir un poco, cuando la justicia social se separa de su contexto bíblico, puede convertirse, en el mejor de los casos, en una distracción del corazón del Evangelio, y en el peor de los casos, en una agenda antibíblica cubierta con un delgado barniz cristiano. Por eso no nos confundamos. Queremos un cambio social duradero, un cambio social profundo y efectivo. No se va a lograr con leyes, se va a lograr con cambios de corazones afectados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no tratando de cambiar al mundo completo, empieza por tu hogar. Como dice un sociólogo muy conocido, Jordan Peterson, o sea, ustedes jóvenes, y les habla mucho a jóvenes, quieren cambiar el mundo y quieren de nuevo salvar a los delfines y cambiar el problema social del clima, arreglar todos los problemas del clima, y etcétera, etcétera. Pero no tienden ni su cama en la mañana. No pueden lavar un plato en su casa. Y es muy cierto. ¿Quieres empezar por tener orden en la sociedad? Empieza teniendo orden en tu casa. Y yo agradezco que mi papá fue siempre alguien que tuvo mucho cuidado de enseñarnos a mí y a mis hermanos a tener orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y donde hay orden está Dios, y lo contrario es cierto también. Donde hay desorden está el enemigo. Dios es un Dios de orden, y ese orden comienza con la transformación interna del corazón de las personas por medio del Evangelio. Entonces vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, y entonces ahí sí, quiten a la policía, no se va a necesitar. Desafortunadamente, la gente no es buena y se necesita gobierno, leyes y policía. Y de nuevo, nuestra esperanza no está puesta en un poder político, está puesta en la fuerza del Evangelio, y está puesta específicamente en la persona del Señor Jesucristo, que se dio por nosotros, que murió y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Esa es nuestra esperanza, y eso es lo que esperamos en el futuro. Muchísimas gracias, Cris. Pues todavía tenemos aquí tiempo para saludar y para leer algunas preguntas. Mira, tenemos a Pastor Oscar Mónica López desde New Jersey. Nos dicen saludos desde New Jersey. Pastor Oscar y Mónica, ¿cómo están? Los hemos extrañado ya hace tiempo que estuvimos con ustedes. Es un gusto poderlos saludar. Gracias por mandarnos saludos también. Dios los bendiga y su ministerio también. Pablo Fernando Espitia, buenas noches, saludos desde Colombia. Pablo, un abrazo hasta Colombia. The Reason for Faith. Gracia y paz, Moni y Cris. Quiero que sepas que fuiste mi primer mentor bíblicamente en pandemia. Fuiste un apoyo espiritual sin conocerte. Te tengo una gran estima. Gracias, Cris, y feliz verlos. Wow, muchas gracias. Fíjate que estos mensajes a mí me animan mucho, porque mientras tú estabas en la pandemia, tal vez recibiendo
información mía. Yo estaba recibiendo información de otras personas y voy a mencionar esto. Durante la pandemia escuché muchos mensajes del doctor Tim Keller. Obviamente falleció hace un par de años, creo que hace un año, un poco menos de un año. No sé exactamente, pero recientemente. Y él fue una de las personas que yo escuchaba durante la pandemia. Así que hay una cadena ahí. Y bueno, gloria a Dios que tenemos gente que nos edifica. Ezequiel Ortega, buenas noches, Moni y Cris. Les mando saludos desde Buenos Aires, Argentina. Siempre están en mis oraciones. Gracias, Ezequiel. Te mandamos un abrazo hasta Argentina. José Alberto Sánchez, muchísimas gracias. Saludos desde Rosarito, Baja California. ¿Cómo aprendo con ustedes? Los quiero muchísimo. Los bendigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo también para ti. Gracias. Madeleine Rieder, buenas tardes. Muy interesante este tema. Muchas gracias. Dios los bendice. Gracias, mamita. Un abrazo. María G. Acosta, saludos y bendiciones siempre, hermanos Moni y Cris. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Brian Garnica, un gusto volver a verlos después de un tiempo. Muchas gracias por sus aportes a la obra de Dios. Gracias, Brian. Miguelina Chavero, tremenda diferencia entre estos dos verbos, seguir, cambiar. Cambiar solo lo hace el Espíritu Santo, necesitamos muchos obreros. Pues sí, sigue comentando. Saludos desde la Patagonia, Argentina. Un abrazo. Y dice, ¿ustedes desde dónde nos están enseñando? Se juntaron nuestros amigos en Argentina. Nosotros transmitimos en vivo desde la ciudad de Houston, en el sur de los Estados Unidos, en Texas. Ovidio León Guzmán, Dios les bendiga. Saludos desde Guatemala. Un abrazo hasta Guatemala. Ramiro Núñez también nos saluda de Guatemala. Se juntaron los guatemaltecos y los argentinos. Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Qué buen tema, Dios los siga usando. Gracias, Wanda Valenzuela. Saludos desde República Dominicana. Una bendición hasta la hermana República Dominicana. Ángel CRC. Saludos y bendiciones, hermanos y amigos. Paz en Jesucristo para gloria del Padre y poder del Espíritu Santo. Un abrazo a todos. Gracias, Ángel. Y The Reason for Faith, el que dice que fuiste su mentor, dice: mi nombre es Gastón de Argentina y tu libro es una inspiración y edificación. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Y de verdad, muy conmovedoras tus palabras. Dios te bendiga. Pues vamos a tener pronto a invitado otra vez al doctor Juan Valdés. Yo creo que no el siguiente podcast, sino el que sigue. Uh-huh. Y Cris, antes de irnos y antes de orar, voy a poner aquí en pantalla el mail, uh-huh, porque nos llegaron varios mails que estamos ahí contestando con muy buenas preguntas. El mail es podcastbchicaf@gmail.com. Uh-huh. bchicaf es de Veritas Fidei, podcastvf@gmail.com, y ahí nos pueden escribir, hacer peticiones de oración o lo que les podamos ayudar. Sí, y oramos por mucha gente que nos ha pedido. Es importante que sepan que nosotros nunca les vamos a pedir aquí dinero. Y lo único que les pedimos a cambio de lo que hacemos y del trabajo que hacemos para nuestro Dios es sus oraciones. Oren por nosotros. Siempre vienen ataques de todo tipo y Moni y yo siempre estamos muy agradecidos cuando escuchamos que oran por nosotros. Así que si quisieran colaborar a nuestro ministerio de alguna manera, por favor no nos manden dinero, mándenos sus oraciones. Así es. Cris, antes de irnos, Karina Gutiérrez, saludos desde Querétaro. Qué tema tan necesario para los papás en estos días. Cari, un saludo, un beso para todos ahí, a los sobrinazos y todo. Un abrazo, cuñadita, y me saludas a mi hermanito. Dale un abrazo de mi parte. ¿Hacemos una oración antes de irnos? Claro que sí. Señor bendito. Y orar para que haya más discípulos que nos ayuden. Señor, gracias porque tú hiciste 12 discípulos que mandaron y hicieron una revolución en el mundo, pero no una revolución
política o social, sino una revolución en los corazones de aquellos que te hemos recibido y que hemos abierto nuestros corazones a ti, Señor. Ayúdanos a tener muy, muy presente que lo que estamos haciendo aquí es, primero, amarte y conocerte, y segundo, darte a conocer para que más gente se acerque a ti. Esa es nuestra prioridad. Y ayúdanos también a recordar la gran gloria que nos espera, darnos ánimo con eso. Y que cada persona que nos vea, nos escucha o que escuchara este mensaje se consuele sabiendo que tú eres un Dios de justicia, que habrá justicia. Si hay alguien que está escuchando esto y que necesita y tiene sed de justicia, como tú lo has dicho, justicia habrá, se hará esa justicia. Y si no se hace en este lado de la eternidad, tú te ocuparás de ello. Y confiamos en eso, y es en esa confianza, con corazones agradecidos que te damos te agradecemos tanto, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Te bendecimos y te amamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Moni. Gracias por todo el trabajo que haces también. Gracias a ustedes por acompañarnos, amigos, hermanos, familia. Es un tiempo maravilloso estar con ustedes, aunque sea este pedacito de los martes. Créanos que nos edifican tanto a nosotros como tal vez esperamos nosotros a ustedes, y todo es por gracia de Dios. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios los bendice. Gracias, Cris. A ti, mi amor. Hasta luego. Hasta luego.